veces lo cojonudos que son los días y lo bien que sienta vivir, hostias. Y vamos a empezar. Estamos en Diputación 411 y antes que nada solo quiero decir que es un capítulo que es uno de todos los capítulos cojonudos que hay en este libro, es uno de mis favoritos y no me voy a demorar más, así que empecemos. Libro 1. Los Barrows. Anotación. En cierta ocasión, Ludwig Wittgenstein me recibió con la siguiente pregunta: ¿por qué diría la gente que pensar que el Sol gira alrededor de la Tierra era más natural que pensar que la Tierra gira sobre su eje? Yo repliqué: supongo que porque daba la impresión de que el Sol gira alrededor de la Tierra. Muy bien, me respondió. Pero entonces, ¿qué impresión habría tenido que dar para que diera la impresión de que la Tierra gira sobre su eje? Elizabeth Anscombe, Introducción al Tractatus de Wittgenstein. Vamos a empezar. Una hueste angular. Era la mañana del 7 de octubre de 1865. La lluvia y su luz acompañante chocaban contra la ventana entornada de la buhardilla al tiempo que Ernst Bernal se despertaba a su último día de cordura. Abajo, su cría recién nacida gimoteaba y oyó a su mujer, Anne, ya levantada, gritarle a John, su hijo de 2 años. Las sábanas y el almohadón, heredados de los difuntos padres de Anne, se habían enredado en torno al pie de Ernst, atrapado en un agujero que se abría en la colcha. El lecho olía a sudor, a poluciones ocasionales, a pedos, a él mismo y a su vida allí, entre las chozas de Lambeth, y todo este olor emanó a su alrededor como una música fatalista y deprimente mientras se frotaba las legañas de los ojos y se preparaba, despedazándose, para soportar todas las cargas de su mundo. Sintiendo una punzada bajo el pectoral izquierdo que esperaba que solo fueran menos retortijones, se incorporó y tras desenredar de entre la ropa de cama uno de sus pies, los colocó ambos, desnudos, sobre la alfombra de confección casera situada junto al catre. Durante un breve instante, Ernst solazó sus dedos en los jirones cosidos de lana trenzada y luego se levantó de la cama con un gruñido de fastidio. Medio adormilado, volvió el rostro hacia la colcha caída y la grisácea horda de sábanas revueltas bajo la que había estado roncando hasta un momento antes. Y luego se arrodilló sobre la jaspeada estera del dormitorio como si fuera a decir sus oraciones. Del mismo modo que la última vez que lo había hecho, y hacía ya un cuarto de siglo, a los 7 años. Extendió ambas manos hacia la penumbra bajo la cama y cuidadosamente deslizó un orinal goteante hacia los tablones del suelo, colocándole ante sí como si fuera la piel bautismal de un mendigo. Se rebuscó el miembro entre la urticante portañuela de sus calzoncillos largos de franela gris, contemplando embobado el líquido de color siena y sanguínea que humeaba desde la mellada bacina de porcelana. E hizo el esfuerzo de recordar si había soñado con algo. Al soltar un firme y rígido chorro de orina contra el receptáculo a medio llenar, creyó rememorar algo sobre trabajar como actor, acechando entre bastidores, durante una suerte de melodrama o cuento escénico sobre fantasmas. La obra, según se iba acordando, versaba sobre una capilla encantada, y el pícaro que él encarnaba se ocultaba tras uno de esos retratos con orificios en los ojos tan propios de este tipo de lances. Aunque eso sí, no se dedicaba a espiar, sino más bien a hablar con voz jocosa y espeluznante a través de la pintura para asustar al tipo que la contemplaba al otro lado y hacerle creer que se trataba de un cuadro mágico. Este fulano al que había engañado en sueños se había dado tal respingo que Ernst se echó a reír allí mismo, aún arrodillado junto a la cama y en plena meada. Cuantas más vueltas le daba, más dudaba de si era una representación teatral con la que hubiera soñado o una trastada real que le hubieran jugado a un hombre de verdad. Seguía teniendo la sensación, eso sí, de haber estado tras el escenario durante una pantomima, declamando sus frases como miembro de algún tipo de compañía de repertorio. Solo que ahora ya no creía que la víctima de la función fuera también un actor. Ese viejo pensionista de cabellos blancos, aunque de tez aún juvenil, se había asustado tanto con aquel virrioso cuadro encantado
que Ernst se había compadecido de él y le había susurrado una parte desde detrás del lienzo, diciéndole al pobre hombre que le tenía simpatías y que era consciente de que el asunto le habría resultado muy duro. Luego Ernst se había puesto a recitar sus líneas, un material espeluznante que al parecer se había aprendido de memoria, que no entendía del todo y que ahora era incapaz de recordar, aunque había una parte, recapacitó, que iba sobre rayos y otra sobre cálculos y albañilería. A partir de ahí, ¿os había despertado o había olvidado el final de la historia? Tampoco es que concediera a los sueños el mismo crédito que otros, o el que su propio padre John les había otorgado, pero solían ofrecer un solaz estupendo a cambio de nada, y eso era algo que no se podía decir de muchas cosas. Al sacudirse de la punta de las últimas gotas, contempló con sorpresa la enorme nube de vapor que rebosaba de la vacinilla y fue consciente con algo de retraso de la helada que resultaba aquella buhardilla a principios de octubre. Tras volver a empujar el recipiente ahora cálido, bajo el somier de la cama, se puso en pie e hizo crujir el suelo del ático discurriendo hacia el lavabo, que era una reliquia familiar sita en la pared opuesta a la ventana. Agachado, para así adaptarse al brusco descenso de altura en los bordes de la estancia, Ernst vertió un poco de agua fría desde la jarra de su madre, adornada con la imagen de una lechera, a la jofaina esmaltada de borde oxidado, y entonces la copió con las manos ahuecadas para refrescarse la cara, frunciendo los labios y resoplando como un caballo al notar el aguijonazo astringente. Perdón, me he perdido. Hostia. Aquí, perdón. Tan vigoroso lavatorio logró que el matorral seco y árido que eran sus patillas con forma de chuleta se tornara una rizada fronda recién regada que goteaba bajo sus orejas sobresalientes. Se secó la cara con una toalla de lino y luego se detuvo un instante a escudriñar el débil reflejo que lo observaba desde la acuosa superficie de la palangana. Curtido y enjuto, con mechones rojizos dispersos por la frente, adivinó en sus primeras líneas de expresión las fatigadas arrugas y estrías del rostro que creyó que podía tener de mayor, el de un gato flaco y atigrado en mitad de un diluvio. Cuando se visitó, las ropas raídas estaban tan heladas que al ponérselas le parecieron empapadas, y luego bajó desde el ático hacia los pisos inferiores de la casa de su madre por escalones tan escasos y empinados que uno necesitaba trepar por ellos de cara a la escalera y ayudarse de la mano para subir o descender, como si fuera una escala o el talud de una cantera. Intentó pasar de puntillas por el rellano del dormitorio de su madre sin que ésta la oyera, pero no tuvo suerte. Como esos inquilinos que se encogían e intentaban correr las cortinas cuando llamaba al casero, jamás tenía suerte. Ernst, la voz de su madre, que sonaba como un enorme motor industrial destartalado, detuvo en seco a Ernst, cuya mano estaba ya en el pomo redondo del final de la barandilla. Se volvió hacia la puerta abierta que daba al dormitorio de su madre, con su olor a mierda mezclado con agua de rosas, más nauseabundo que el olor a mierda por sí solo. Aún en camisón y con sus finos cabellos sujetos con pasadores, la madre se agachó junto a su mesita de noche para vaciar su propio orinal en un cubo de zinc, el mismo con el que después haría ronda por el de la habitación de los críos, el del cuarto de Annie y el del suyo, para terminar depositando toda la carga en el retrete del fondo del patio. Ernest John Bernal era un hombre de 32 años, nervudo y de ánimo fiero, un hombre que nadie querría tener enfrente de una pelea, con mujer e hijos, y con un oficio en el que se le respetaba sin aspavientos, pero se decentó las botas frotándolas contra el zócalo barnizado, como haría un niño, bajo el ceño disciplente y reprobatorio de su madre. ¿Hoy no trabajas? Es que si no, voy a tener que ir a la casa de empeños. La niña no se alimenta del aire, y tu Anne está como una tabla de planchar. No puede alimentarlos, ni a la pequeña Zursa ni a tu John. Ernst cabeceó y agachó los ojos hacia la desgastada alfombra color papel matamoscas que cubría el rellano desde el piso superior hasta la puerta de su ático. Tengo trabajo para toda la semana en San Pablo, pero no me lo pagan hasta el viernes. Si has ignorado alguna cosa, te la devuelvo a la que me den el estipendio. Ella apartó la mirada y sacudió la cabeza con desdén antes de proseguir decantando ruidosamente el rancio líquido dorado en el cubo, sintiéndose reprendido. Ernst se marchó encogido, escaleras abajo, hacia los
Desconchó en ese ocre oscuro del pasillo y luego torció por la puerta a su izquierda para pasar a la atmósfera viciada y agobiante del salón, en donde Annie tenía encendidas las brasas del hogar. Agachada junto a la sillita de la cría para intentar que tomara leche de vaca caliente de una botella de gaseosa de jengibre que le habían adaptado, Annie apenas alzó la cabeza cuando Ern apareció tras ella en la estancia. Solo el chico John, sentado junto al fuego y batiendo sus gachas, miró hacia arriba para reconocer sin sonreír la presencia de su padre. Perdón. Hay algo de pan frito haciéndose en el hornillo para que desayunes, pero no sé si habrá algo cuando vuelvas a casa. Vamos, venga, toma un poco de leche, hazlo por mamá. Anne se dirigió esta última frase a su hija, Thursa, quien, enrojecida y rugiente, rehuía con tozudez la desgastada tetina de goma que la esposa de Ern trataba de introducirle entre sus labios gimientes. Eran poco más de las 7 de la mañana, así que el papel oscuro que revestía la sala estaba en su mayoría aún en penumbra, con el resplandor de bronce bruñido de la chimenea convirtiendo los cabellos del joven John en metal fundido, destellando en las lágrimas que surcaban las mejillas del bebé y recubriendo la mitad del demacrado rostro de su mujer con una luz de cariz grasiento. Ern pasó de largo y bajó 2 escalones hacia la estrecha cocina, con paredes encaladas y desniveladas que lucían apiñadas y espectrales en la penumbra del alba, y con un vestigio de cebollas y pañuelos hervidos aún patente en su atmósfera azulada, tan densa como la costra del jabón. El fogón de leña estaba encendido, con 2 corruscos de pan haciéndose sobre los quemadores. La manteca clarificada chisporroteaba en una sartén negra como un meteorito caído de las estrellas y saltó sobre los dedos de Ern cuando éste trató cuidadosamente de recuperar los panecillos ayudándose de un tenedor. En la habitación contigua, su hija recién nacida, agotada, dejó que su furioso llanto se desvaneciera en hípidos acusadores a intervalos mohínos. Halló un platillo de cristal descarcarillado, huérfano de taza por accidente, que tomó como plato y entonces se encaramó a un taburete junto a la mesa de la cocina, marcada por el uso de los cuchillos para comer, masticando con el lado derecho de la boca al fin de evitar los dientes cariados de la izquierda. Al morder, el sabor a grasa charruscada le inundó desde los esponjosos alveolos de aquel mendrugo quebradizo, escaldando y salando su lengua, despertando en su estela los sabores espectrales de las frituras de la última semana, el burbujeo crujiente y amargo de la col, el dulzor sutil de la carrillera de cerdo y el epitafio crepitante de la memorable salchicha de ternera del martes. Cuando se tragó el último bocado, Ern descubrió para su satisfacción que la saliva se le había ido espesando hacia una sabrosa emulsión en la que el resucitado gustillo de cada una de las comidas seguía disfrutando de su propia ultratumba culinaria. Al cruzar el ahora calmado salón, se despidió de todos y dijo a Anne que volvería sobre las 8 de la noche. Era consciente de que había quienes daban un beso de despedida a sus esposas cuando se iban al trabajo, pero como la inmensa mayoría pensaba que esa clase de cosas eran muy sensibleras, y lo mismo creía Anne, mientras se apuraba laboriosamente el último grumo de avena del cuenco. Su hijo de 2 años, John, su pequeño pelirrojo, observó estoicamente cómo Ern desfiló por la estancia a la luz de la lumbre hacia el destartalado pasillo, cómo pescó su sombrero y su chaqueta del perchero de madera y cómo partió a ejercer su oficio en la ciudad. Un lugar del que John había oído hablar vagamente, pero que nunca había pisado. Se escuchó el sonido del vociferante adiós de Ernie a su madre, que aún se encontraba recolectando las excreciones de la noche, seguido de una pausa expectante fruto de la falta de respuesta de la mujer. Poco después, Anne y los niños oyeron el cierre de la puerta principal, vibrante por su resistencia a encajar a empujones en unas jambas mal ajustadas. Y esa resultó ser la última vez que la familia pudo afirmar, honestamente, haber visto a Ginger Bernal. Nota del traductor. En inglés, ginger, jengibre, es una voz despectiva para referirse a los pelirrojos, sobre todo en burlas y supersticiones. Cuando Ern se dispuso a atravesar Lambeth hacia el norte,
El estigio dosel arbóreo que era el firmamento se agitaba sobre el millón de troncos de humo alquitranado que brotaba desde las chimeneas, y esa negrura tiznada de los cielos solo empezaba a diluirse en los confines orientales de la zona, por encima de los antros de Walworth. Tras salir a East Street desde la casa de su madre, torció a la derecha al final de la hilera de casas, pasó por Lambeth Walk y Lambeth Road, y subió hacia St. George's Circus. A su izquierda dejó Hercules Road, en donde había oído que llegó a vivir el poeta Blake, un tipo curioso a juicio de todo el mundo, pero del que Ern jamás había leído. Obviamente ni una obra, ni suya, ni ya puestos de ningún otro, pues nunca había sido capaz de pillarle el truco a la lectura. En la calle, la lluvia azotaba los desagües combados de los exteriores, inusualmente calmos, de Bedlam, lugar en el que el señor Dad, pintor de hadas, había permanecido hasta hacía un año así, y en el que habían temido tener que internar a John, el padre de Ern, antes de que la muerte del anciano lo hubiera hecho innecesario. Tal circunstancia había acaecido hacía ya 10 años, cuando aún no había conocido a Anne y acababa de volver de Crimea. Gradualmente papá había ido dejando de hablar, pues sostenía que sus conversaciones estaban siendo atalayadas desde las cornisas. Ern le había inquirido si se refería a las palomas, si aún creía que podía haber espías rusos, o por qué alguien se subiría a las cornisas para escuchar a hurtadillas, pero ante esto John se había limitado a bufar y a preguntarle de dónde pensaba que venía la expresión atalayar y a guardar silencio. Nota del traductor. En inglés, eavesdrop, que se traduciría como espiar una conversación o escuchar a hurtadillas, significa literalmente situarse donde desaguan las cornisas, es decir, en el perímetro exterior de una casa para así oír lo que se dice dentro. De cara a conservar la intención del autor, el verbo atalayar sugiere que se espían las acciones de otros desde un punto de vista elevado. Ern pasó por la acera opuesta del chorreante psiquiátrico y especuló fríamente con la posibilidad de que hubiera algún grotesco espíritu engendrado en Bedlam, cernido sobre Lambeth con sus ojos en blanco, que imbuyese la atmósfera del distrito con vapores excéntricos que volvieran locas a personas como su padre o el señor Blake, aunque al final concluyó que no, que en la vida en general bastaba para explicar que la gente se volviera majara. Bajando por St. George's Road en dirección a Elephant and Castle, empezaba a pulular ya un gran número de coches de caballos, carretillas, carretas de carbón y vendedores de patatas al horno que arrastraban sus afanes como si fueran cómodas de hojalata calientes apiladas en sus carros, y a todo ello se le sumaba la vasta multitud de figuras con abrigo y sombrero negro que, como Ern, marchaban con ojos abatidos bajo un cielo criminal. Mientras se subía al cuello, se sumó la carne de manicomio que componía aquel lento tropel para dirigirse hacia St. George's Circus, donde emprendería un largo ascenso por Blackfriars Road. Según los rumores, ahora había líneas de tren subterráneas circulando desde Paddington, y una cosa así, conjeturó vanamente, podría llevarle a San Pablo con mucha mayor rapidez. Pero no tenía dinero suficiente y además el mero pensamiento le puso los vellos de punta. ¿Cómo iba nadie a acostumbrarse jamás a ir bajo tierra de aquella manera? ¿Cómo? ¿Reparador de tejados? Como reparador de tejados, Ern tenía fama de encaramarse a las alturas sin pensárselo dos veces, con pie firme y bastante despreocupación, pero trajinar bajo el suelo era otra historia muy distinta. Eso solo era propio de los muertos, y además si allí abajo se desataba un incendio o algo parecido, a Ern no le gustaba nada aquella idea y determinó que una cosa así le haría dejar de ser quien era, al menos como peatón. Viandantes y vehículos se remolinaban en aquella convergencia de media docena de calles, como la espuma en un desagüe. Espera un segundo, ¿por dónde voy? Aquí. Rodeando la glorieta en el sentido de las agujas del reloj mientras esquivaba las ruedas retumbantes y los caballos relucientes de Waterloo Road, sorteó a un vendedor de periódicos y a la cuchicheante manada embobada que había congregado. De los retazos que cantó al pasar por la periferia de esa turbamulta envuelta en humo de pipa, extrajo varias nuevas de América sobre la liberación de los negros y sobre cómo habían matado de un tiro al primer ministro americano, justo como habían hecho con el bueno de Spencer Perceval cuando el padre de Ern aún era un chaval. Según recordaba, Percival era el padre de Ern. Percival era de Northampton, una pequeña urbe a 60 millas del norte de Londres, dedicada a la confección de botas y zapatos.
y en la que Ern aún tenía familia por parte de padre, sobre todo de primos y demás. Robert Bernal, uno de estos primos, se había dejado caer el pasado junio de camino a la recogida de lúpulo en Kent y le había dicho a Ernst que la industria zapatera que daba trabajo en las Midlands se había ido al garete, porque los casacas grises de América, cuyo ejército era el que Northampton proveía de botas, habían perdido su guerra civil. Ernest notó que para Bob aquello era una lástima, pero tal y como él lo veía, los casacas grises eran los que tenían esclavizados a los negros y eso él no lo aprobaba. Estaba mal, solo eran tan pobres como cualquiera. Atravesó una incómoda esquina cuyo diminuto solar formaba un ángulo demasiado agudo como para edificar otra casa, y luego torció a la izquierda para subir por Blackfriars Road, discurriendo a lo largo de las humeantes hileras de Southwark hacia el río y el puente. Trotando a buen paso, Ern tardó 3/4 de hora en llegar a Ludgate Street, sita en la orilla opuesta del Támesis y conducente a la fachada occidental de la catedral. Este tiempo le dio para pensar en todo tipo de cosas. En los esclavos liberados en América, algunos marcados por sus amos como si fueran ganado, según había oído, y también en los negros y los pobres en general. El socialista Marx y su primera internacional llevaba en boga más de un año, aunque a la vista estaba que los obreros seguían en idéntica situación. Quizá las cosas mejoraran ahora que Palmerston estaba en su lecho de muerte, ya que era Lord Palmerston quien había frenado las reformas, pero siendo francos, Ern no albergaba muchas esperanzas al respecto. Por un instante se recreó pensando en Anne y en cómo, mientras su madre estaba fuera, había dejado que la tomara sobre la mesa de la cocina, surcada de marcas de cuchillo, sentada en el borde, sin bragas y con los pies enlazados a su espalda. Y ese recuerdo bastó para que se empalmara bajo el pantalón y los calzoncillos de flanela mientras se apresuraba a través del aguacero por el puente de Blackfriars. También pensó en Crimea y en la suerte de haber vuelto a casa sin un rasguño. Y luego en la madre Sickle, de la que había oído estando allí y cuya remembranza lo devolvió al asunto de los negros. Lo que le preocupaba eran los niños, nacidos como esclavos en una plantación, sin que los hubieran llevado ahí como hombres o mujeres adultos, algunos liberados ahora al otro lado del océano, zagales de 10 o 12 años, que nunca habían conocido otra vida y que no sabrían qué hacer. Ern se preguntó si también los marcarían y en tal caso a qué edad lo harían. Deseando no haber pensado en eso y desterrando la indeseable y atroz imagen de Thursa o el joven John expuestos al hierro candente, remontó Ludgate Street con el majestuoso himno hecho edificio que era San Pablo, acrecentándose a cada paso, hinchándose allende la línea de tierra de la pendiente. Por más a menudo que la viera, Ern nunca cesaba de maravillarse por el hecho de que algo tan perfecto y hermoso pudiera yacer entre tal proliferación de callejones sucios, posadas y pasajes estrechos, entre prostitutas y pornógrafos. A lo largo de las losetas plateadas de charcos, sus dos torres florecían como manos alzadas en una hosana hacia aquellos cielos borrascosos, más sombríos que cuando Ern había partido hacia el trabajo. Pese a que el día hubiera ganado claridad natural desde entonces, las gotas de lluvia danzaban sobre la ancha escalinata de la catedral, dividida en dos tiros que recordaban las dobleces de un jaretón sobrepuesto, con los 6 pares de columnas dóricas que sostenían la portada cayendo en pliegues ondulados y arrugados en mitad de la humeante fogata de la ciudad. Las torres que flanqueaban la amplia fachada a cada lado de 60 metros de altura o más, parecían cobijar a todas las palomas de Londres, guarecidas del clima en sus salientes bajo rezumantes voladizos tallados. Acurrucados entre los pájaros, como si también ellos hubieran bajado de unos cielos hostiles para refugiarse en las cornisas de la catedral, estaban los apóstoles de piedra, con el propio San Pablo aupado en la acrótera del frontón y recogiendo en torno a sí sus esculpidos ropajes para prevenir que la mugre y la humedad los calaran. En el extremo derecho de la torre más meridional había sentado un discípulo, Ern ignoraba cuál, que tenía la cabeza inclinada hacia atrás y que parecía observar atentamente el reloj de la torre, esperando a que su turno concluyera para así poder marcharse a casa a través de la llovizna bajando por Cheapside hacia Aldgate y el East.
Mientras subía los resbaladizos escalones mojados y notaba las gotas frescas tamborillear en el ala de su sombrero, Ernest no pudo sino refocilarse ante la iconoclasta noción de que las estatuas estuvieran deponiendo a intervalos heces de mármol líquido, cagarrutas de santos que los amargados operarios municipales rasparían luego a cambio de un jornal. Antes de deslizarse entre los pilares de la izquierda hacia la entrada de la nave norte, echó un último vistazo a la convulsa masa de nubes amoratadas y concluyó que la lluvia estaba arreciando, si cabía, aún más, y que lo mejor de aquel día sería sin duda quedarse dentro. Estaba sacudiéndose las botas y escurriendo su chaqueta empapada en el umbral de la catedral cuando oyó el primer redoble sordo de la tormenta que se avecinaba a lo lejos en el horizonte, lo cual vino a confirmar sus sospechas. Comparada con el chaparrón de octubre que estaba cayendo fuera, San Pablo era cálida, y Ernst se sintió levemente culpable ante la idea de que Anne y sus dos hijos estuvieran tiritando junto a un fuego escaso en la casa de East Street. Bajo el ceño suspicaz del clero concurrente, Ernest atravesó la nave norte hacia las labores del alarifazgo del fondo, y solo en el último minuto se acordó de quitarse el húmedo sobrero para portarlo, humilde entre ambas manos. Con el repique de cada paso sintió los planos y los volúmenes ocultos del asombroso edificio desplegarse sobre él y en torno a él, especialmente cuando dejó a su izquierda los recovecos curvos de la nave norte para virar hacia las enormes columnas de sustentación y la nave principal. Enmarcados por los descomunales pilares que el espacio central del transepto de San Pablo presentaba bajo la cúpula, había esforzados trabajadores como el propio Ernst, cuyos astrosos abrigos y pantalones componían una apagada paleta otoñal de grises y marrones polvorientos que palidecían ante la riqueza de las pinturas que lo cercaban y la compostura de los monumentos y estatuas. Algunos eran tipos a los que Ernst conocía de antaño, y precisamente por ponerse en contacto con ellos cuando los contrataron para limpiar y restaurar el lugar, fue como consiguió para empezar aquel apreciado encargo remunerado. Mientras los hombres refregaban con paños suaves la suntuosa talla de la sillería del coro, decorada con uvas y rosas labradas en los estalos de los extremos, otros compañeros aplicaban una suerte de lavado y cepillado los mosaicos de los profetas y los 4 evangelistas ubicados arriba, en las enjutas de los arcos inferiores a la barandilla anillada de la galería de los susurros. No obstante, a ojos de Ernst, la mayor parte del esfuerzo se centraba en el mecanismo que ensombrecía la superficie de casi 30 metros de ancho situada bajo el vano de la cúpula. Tal vez fuera la cosa más ingeniosa que Ernst hubiera visto jamás. Colgado del centro superior del domo, fijado a la base de la linterna que lo remataba en un punto que Ernst supuso que debía ser el más firme de la vasta construcción, cuyo tonelaje ascendería a decenas de miles, había suspendido a plomo un eje central de unos 20 pisos de alto que tenía a un lado un ensamblaje de palos y tablones casi del mismo tamaño, y al otro pendido de un travesaño colosal para hacer contrapeso. El que debía ser el colosal de arena más grande de todo Londres, el costal, perdón. El saco caía desde una maroma a la izquierda, mientras que a la derecha el pesado armazón amarrado que aquel equilibraba exhibía la forma de una enorme porción de tarta que tuviera la punta orientada hacia adentro para unirse firmemente al eje vertical. Este apabullante andamio contenía una cuña de aproximadamente 1/4 de circunferencia, que a modo de plataforma podía izarse o bajarse con poleas dispuestas en las esquinas para, así, alcanzar las superficies que requirieran atención a cualquier nivel de la cúpula. El pivote central, casi un mástil que decorara la brújula solar ornamental del suelo del crucero, tenía acoplado su extremo inferior a lo que parecía la versión reducida de una rueda de molino horizontal, engranaje que permitía que el chasqueante conjunto pudiera rotarse a mano para trabajar sobre cada uno de los cuadrantes abovedados. Si todo marchaba bien, sería sobre esa superficie operada mediante poleas, en medio de todos aquellos puntales y vigas de soporte, donde Ernst pasaría afinando el resto del día. Afanado.
Un grueso cilindro perlado de luz mortecina coloreada por la recrudecida tormenta exterior cayó desde las ventanas de la galería de los susurros hacia el subyacente suelo de la catedral, y el polvo levantado por la concurrida empresa quedó atrapado en suspensión en su haz transparente. La tenue iluminación filtrada desde arriba bañaba a los obreros con el grano y la calidez de un lápiz con té, mientras estos se esmeraban diligentemente en sus diversos quehaceres. Se hallaba Ern casi hipnotizado por la admiración de este efecto cuando desde delante a la derecha, proveniente de las escaleras de la nave sur que daba a la galería superior del triforio, llegó a grandes zancadas una figura rotunda que él reconoció y que llamó por su nombre. Ginger Bernal, aquí, somentecato. Era Billy Mabbutt, con el que Ern alteraba en varios pubs de Kennington y Lambeth, y quien le había dado esa oportunidad de ganar un poco de dinero, un gran tipo. De tez tan rojiza que parecía recocida, Bill Mabbutt constituía una visión capaz de animar a cualquiera, con el raquítico cabello pajizo recogido como unas cortinas dobles tras las orejas y alrededor del final de su cara, de su calva color cereza, y los tirantes de los pantalones surcando una camisa abotonada hasta el cuello y remangada para exhibir con descaro los jamones que tenía por brazos. Como los pistones de una locomotora, estos últimos bombeaban enérgicamente a ambos costados mientras él se precipitaba hacia Ern serpenteando entre los demás. Obreros que generaban acústicas ecoicas y rumorosas vagando de acá para allá en mandados dispares, sonriendo por el placer que siempre sentía al toparse con Bill, pero también por el alivio de que el trabajo que tanto necesitaba no hubiera quedado en nada. Ernst enfiló en dirección a su viejo conocido para encontrarse con él a medio camino. El tono agudo de la voz de Bill nunca dejó de sorprenderle, viniendo como venía de esos rasgos atocinados curtidos por 70 años. Una campaña en Birmania y otra en Crimea, que era donde ambos se habían conocido. Allí el viejo veterano, como intendente, había adoptado a Ernie, que diría ser un repelente para balas y obuses, como su amuleto pelirrojo de la suerte. Me cachis, que me aspen, Ginger. Dichosos los ojos que te ven. Justamente estaba arriba en la galería de los susurros viendo todo el trabajo que queda por hacer y a punto de sufrir un ataque. Por lo cierto es que me la había jugado apostando que no ibas a aparecer y sin embargo aquí estás, haciéndome quedar como un mentiroso. Hola, Bill. No habré llegado muy tarde, ¿verdad? Mabbutt sacudió la cabeza y gesticuló hacia los titánicos pilares, entre los cuales un grupo de hombres bregaban con el ajuste del inmenso ingenio que en pleno corazón de la catedral se sustentaba de su cúpula. No, llegas justo a tiempo, muchacho. La grúa móvil nos ha dado muchos dolores de cabeza. Estaba todo patas arriba. Y si hubieras llegado antes, habrías estado esperando cruzado de brazos. Pero por la pinta que tiene, diría que ya la tenemos más que lista. Así que si te apetece, ven conmigo y te ponemos manos a la obra. Ambos hombres, uno gordo y el otro delgado, uno pálido y pelirrojo y el otro todo lo contrario, caminaron nave abajo, sobre las losas resonantes y relucientes, y pasaron entre sus últimas columnas hasta llegar a donde se estaba llevando a cabo todo el trabajo. A medida que se acercaban a ese monstruo colgante al que Bill se refería como la grúa móvil, recalculaba con cada paso la estimación del tamaño que tendría. De cerca los 20 pisos del andamio serían más bien 30, de lo cual infirió que realizaría sus tareas a unos 60 o 90 metros del suelo. Una perspectiva de lo más desconcertante, pese a la célebre tolerancia de Ernest a las alturas. Dos obreros en camiseta, uno de ellos identificado por Ernest como el pendenciero Albert Pickles, de Centaur Street, giraron en la rueda del molino con forma de engranaje que estaba en el medio hasta avanzarla 1 o 2 muescas más, rotando sobre su eje toda aquella proeza de ingeniería, mientras describían una suerte de órbita en torno al mosaico solar del centro del transepto, cuyos rayos llameaban hacia las direcciones cardinales. Con su esfuerzo fueron situando la chirriante estructura a la derecha del eje hasta dejarla alineada exactamente con una de las 8 grandes secciones de color naranja en las que se dividía la cúpula superior. El movimiento del enorme andamio se acompañó del de la descomunal saca de arena que lo contrapesaba, desplazaba hacia la izquierda del mástil axial y pendida del travesaño de arriba. A su alrededor, 4 o 5 peones iban escoltándola con el fin de estabilizarla, pues su bamboleo cubría un diámetro de 30 o 60 centímetros sobre el suelo de la iglesia.
Ern notó que la bolsa tenía una fuga, un pequeño agujero en la parte inferior de la tela que obligaba a un aprendiz de unos 14 años a ir arrastrándose de rodillas junto al saco, sudando y juramentando mientras trataba de remendar el desgarro con aguja e hilo. El chico estaba afeado, por lo que coloquialmente se conocía como una marca en fresa, que le surcaba la piel desde la mejilla de un ojo hasta la frente como si fuera la mota de un cachorro mestizo, y que Ern dudaba de si era congénita o por escaldadura. Desde arriba, como en las tragedias griegas, un resplandor blanquecino filtrado por las nubes de la tormenta caía sobre el joven, postrado sobre su apaño mientras los granos de aquel reloj de arena se le escurrían entre sus atareados dedos para caer en un fino chorro sobre las lustrosas losas inferiores. Mientras Ern contemplaba distraídamente esta escena, pensando sin poder evitarlo en las arenas del tiempo, la iluminación del escenario destellaba y centelleaba a intervalos, seguidos no mucho después de la salva del cañón de un trueno. Era evidente que el ojo de la borrasca se estaba acercando. Bill Mabut guió a Ern más allá del caballete, al que los hombres estaban atando las cuerdas tensoras de la grúa para asegurarla tras haberla colocado debidamente situado entre las estatuas de Lord Nelson y Lord Cornwallis, el difunto virrey de Irlanda que, si Ern recordaba bien la historia, se había rendido ante el general Washington en la guerra de la independencia yanqui. Dios sabría por qué habrían decidido honrarlo con un monumento tan preeminente. El equipo que Ern iba a necesitar para sus labores de restauración estaba dispuesto en una mesa improvisada, sobre la que otro joven aprendiz, un poco mayor que el anterior, ya había empezado a separar las yemas de los huevos, pasándolas de una cascada taza de té de porcelana a otra. Los trabajadores aguardaron junto al caballete, dispuestos a comenzar sus tareas, y Billy presentó a Ern gritando a los cuatro vientos que era el nuevo compañero enrolado en la tripulación. Todo en orden, muchachos. El decorador ya ha llegado. Este es mi viejo camarada Ginger Bernal. Se lo tiene muy callado, pero es un auténtico Rembrandt. Ern estrechó las manos de todos los hombres esperando que no le tuvieran inquina por ser la mano de obra cualificada en aquel asunto y por tanto estar ganando más que ellos. Con un poco de suerte serían conscientes de que mientras que los trabajadores fornidos siempre estaban solicitadísimos, él bien podía no gozar de un encargo así en meses, y en todo caso los salarios eran tan miserables que ninguna de las partes tenía motivos para la envidia. Billy Mabut y él parlamentaron brevemente sobre los pormenores de lo que iba a hacer, y luego Ern procedió a trasladar los materiales y herramientas requeridos desde la superficie de la mesa hasta la plataforma de madera con forma de cuatro de queso que colgaba dentro del armazón del artilugio móvil. Seleccionó un juego de pinceles de pelo de ardilla, del bote repleto que les había cedido el clero de San Pablo, y también la tapa de cartón de una vieja caja de zapatos que le serviría de bandeja para las antiguas latas de barniz que contenían la carta de pigmentos de la catedral. El púrpura y el verde esmeralda, en concreto, habían absorbido la humedad hasta quedar coagulados en gemas terrosas, pero Ern no esperaba tener que utilizar esos colores, y el resto parecía conservarse mucho mejor en mucho mejor estado. El joven hosco al que le habían puesto a cargo de separar los huevos estaba terminando el último de una media docena cuando Ern le preguntó si le podía dar las yemas. Estas se hallaban intactas en un cuenco, mientras que otro albergaba las claras deshechas, una porquería viscosa que guardaba una semejanza asquerosa con babas recolectadas y a la que sin duda se le daría otro uso para no desperdiciar nada. Tras transportar cuidadosamente el receptáculo, con los 6 glóbulos amarillos deslizándose unos sobre otros en el fondo y colocarlo en la plataforma elevable junto a los pinceles y colores, Ern fue a buscar varios boles para mezclas, un saco de yeso de 1 kilo y una botella de sidra de 2 litros que había sido enjuagada y rellenada con agua. Añadió papel de lija y 3 o 4 trapos limpios. Trepó la cubierta de la cuña oscilante junto a los parejos de su oficio, y después de agarrar con fuerza una de las cuerdas del vértice, indicó a los hombres de Bill Mabut que lo izaran con el cabestrante. Con la elevación, la sacudida inicial de su pie se vio acompañada de otra momentánea salpicadura plateada en el exterior y de su ulterior cortejo, un subsiguiente estallido sostenido que sobrevino apenas un instante después, mientras la tormenta seguía acercándose. Cuando uno de los tipos corpulentos que estaban tirando de la cuerda con gestos de campanero soltó el chiste de que Dios estaba moviendo el mobiliario allá arriba,
Otro de ellos adujo protestonamente que tal comentario constituía una falta de respeto ahí, en la madre de todas las iglesias. Pero Ern llevaba oyendo el dicho en cuestión desde la mocedad, y no vio nada de malo en él. La frase hacía gala de un pragmatismo con el que conectaba mucho, pues aunque en el fondo de su corazón no estaba muy seguro de creer en Dios, le gustaba la noción de que el Señor fuera alguien práctico que ocasionalmente, como cualquiera, pudiera tener la necesidad de reorganizar las cosas para que sirvieran mejor a sus propósitos. Las poleas chirriaban con cada uno de los tramos calculados, 50 centímetros cada vez que ascendía Ern, y cuando un rayo volvió a destellar súbitamente para contonear todas las siluetas con su tiza, la ensordecedora explosión que lo siguió resultó casi inmediata. La amplia curvatura del borde exterior de su plataforma eclipsaba más y más el suelo con cada rechinante medio metro que ganaba en altura. La mayor parte de la cuadrilla de colegas de Ernest ya había desaparecido bajo la oscilante balsa de tablas sobre la que se hallaba, y Bill Mabut, al fondo del grupo, levantó una rubicunda palma en señal de despedida antes de quedar también fuera de su campo de visión. Ahora que Ern ponderaba el entarimado bajo sus pies, se dio cuenta de que era mucho más extenso de lo que había supuesto. Casi tan grande como el escenario de un teatro, con su pequeña dotación de botes, cuencos y pinceles luciendo ridícula y aislada, allí en el centro. Cuando acabara de subir pensó toda una sección del transepto le resultaría invisible y viceversa. Las testas de Cornwallis primero y de Lord Nelson después se desvanecieron al ser tragadas por el perímetro ascendente del podio, y Ernest se quedó solo. Al levantar la cabeza vio los 8 bastos frescos pintados por Sir James Thornhill para el interior de la cúpula y siguió alzándose a trechos hacia su compañía. En la década de 1840, siendo aún un crío, Ern había aprendido a dibujar someramente dejándose las almorranas en un frío escalón de piedra mientras observaba fascinado día tras día como Jackie Thimbles recreaba la muerte de Nelson en Trafalgar a base de pintarla con tiza sobre las baldosas de la esquina de Kennington con Lambeth. Por aquel entonces Jackie era un veterano sesentón de las guerras napoleónicas que había sacrificado 2 falanges de la mano izquierda a la gangrena y que ocultaba los muñones bajo un par de dedales de plata. El viejo, que malvivía como artista callejero, pareció alborozarse grandemente con la compañía diaria del Joverner y resultó ser una mina de información en cuanto a pintura. Obsequió a los chicos con largas peroratas, surcados de anhelos. Un segundo. Perdón, me he perdido. Es que hay muchos gilipollas aquí en la calle. Hostia, a ver. Vale, peroratas surcadas de anhelos sobre los nuevos y fantásticos óleos disponibles para quien pudiera pagarlos, como los brillantes amarillos del Aburno, o unos malvas y violetas tan ricos como los de un soto al atardecer. Jackie enseñó a Ern a conseguir un color carne realista a partir de tonos que jamás habría pensado que estuvieran en el rosa de la piel, y también le mostró cuán útiles podían ser los dedos a la hora de cohesionar composiciones, algo que ejemplificó manchando con suavidad la mejilla del general moribundo y la cubierta pulida del Victory, con el fulgor albuginio emitido por los buques en llamas del fondo. Ernest había llegado a considerar a su mentor el más talentoso de todos los hombres, pero ahora que veía las obras maestras de Thornhill, comprendió que éstas pertenecían a un reino mucho más elevado que el de los incendiados tablones ensangrentados de Jackie Thimbles, y concluyó que a buen seguro los salones del cielo debían residir sobre las calles de Lambeth. Los pasajes de la vida de San Pablo iban rodeando a Ern a medida que viajaba en su destartalado ascensor hacia ellos, desde la conversión de Damasco hasta la vívida representación de un naufragio, con los distintos discípulos iluminados desde abajo por una especie de forja o cofre del tesoro abierto, mientras un celaje traspasado por rayos se agolpaba detrás. El fresco que Ern planeaba limpiar y retocar aquel día, dispuesto sobre el lado sudoeste de la retumbante concavidad, era uno que no le sonaba de las escrituras.
El fondo estaba dominado por un lugar hecho de piedras cálidas y ásperas que podía haber sido una cárcel, y delante había un hombre mísero con los ojos muy abiertos, cuyo sobrecogimiento parecía estar al borde mismo del terror, y que tenía los ojos clavados en unos santos o ángeles aureolados que con la cabeza vuelta exhibían una mirada baja y unas sonrisillas reservadas. El estrado de madera superó a continuación la galería de los susurros, en la que no era difícil imaginarse siglos enteros de plegarias aún reverberando en sus muros, y cuyas ventanas ofrecieron a Ern un último vistazo a aquel Londres empapado y a la torre de la catedral de Southwark. Al sudoeste, antes de que siguiera desplazándose hacia arriba para adentrarse en la cúpula propiamente dicha. Alrededor del cerco inferior de esta última, en el tambor circular justo encima de la galería, le consternó notar que todos los detalles del borde inferior de cada fresco presentaban franjas enteras cubiertas por pintura de color piedra. Le consternó notar que los detalles del borde inferior de cada fresco presentaban franjas, sin duda para disimular con facilidad y baratura los daños por humedad descubiertos durante las restauraciones previas. Ern se encontraba despotricando para sus adentros contra la vergonzosa falta de orgullo profesional que se intuía tras semejante chapuza, cuando un brillo cegador y un estruendo clamoroso tan cercanos que parecieron la misma cosa, estallaron a su alrededor al tiempo que la plataforma caía, para su horror, 4 o 5 centímetros, pues los sobresaltados operarios habían dejado escapar las maromas por el susto antes de volverlas a recuperar. Con el corazón aún en un puño, el soporte súbitamente precario reanudó su quejumbroso avance y él se aproximó cautelosamente al borde trasero derecho, pensando en arriesgarse a otear de pasada si todo seguía bien. Al asir fuertemente una de las cuerdas, Ernst se encontró con que sus manos chorreaban de la transpiración, así que supuso que, pese a la eterna opinión popular, las alturas sí que debían darle miedo al fin y al cabo. Escudriñó más allá de los toscos cantos cortados de la tablazón y, aunque no vio a sus compañeros, se quedó asombrado por lo lejos que estaba. Los clérigos de San Pablo parecían tijeretas que se arrastraran sobre el distante suelo blanco, y observó con cierta diversión cómo dos de ellos anadearon inadvertidamente el uno hacia el otro por las adyacencias de un pilar hasta chocar en una esquina en una convulsión de faldones negros. No fue la mera visión de dos clérigos por los suelos lo que le hizo quejarse, sino saber antes que ellos que iban a colisionar, y saberlo únicamente en virtud de su encumbrado punto de vista. En cierto sentido, había sido capaz de percibir los destinos terrenales de unos seres que iban hacia acá, para allá, por una superficie plana gracias a la perspectiva superior de una tercera dimensión que los sobrevolaba y a la que rara vez presentaban pensamiento o atención. Ernest supuso que ese era el motivo por el que los romanos les había ido tan bien, pues al tomar durante sus conquistas las cimas más altas para usarlas como puestos de observación o torres de vigilancia, tanto sus percepciones como sus estrategias se habían visto maravillosamente favorecidas por la superioridad terrenal. En ese punto el soporte llegó al nivel que había acordado con Billy Mabbutt, así que 60 metros más abajo, Ernest esperaba que ya lo hubieran parado para afianzarlo firmemente. Se hallaba alrededor del extremo superior del primer fresco que le habían asignado, con el latir vacilante y percutido de las nubes que una presencia ahora constante sobre él. Una vez que la extensión de su suelo se hubo detenido, Ern decidió emperar la restauración por la zona superior izquierda de la pintura, ocupada por una figura aureolada cuyo rostro, que desconocía si era de un ángel o de un santo, había perdido color tras décadas de fumaradas de incensiario y humo de velas. Comenzó a pasar los paños suavemente y se quedó allí en el borde de la plataforma, limpiando las manchas y las capas de polvo de una faz que, al verla de cerca, para su sorpresa, notó que medía por lo menos 1,5 metros de coronilla a mentón. Con sus rasgos casi femeninos girados un poco a la derecha, la mirada apartada recatadamente y los pequeños labios fruncidos en la consabida sonrisa petulante de complicidad. Un ángel, concluyó Ern, bajo el supuesto de que todos los santos que era capaz de recordar tenían barba. Estaba totalmente solo en lo que parecía el ático entarimado del mundo,
mucho más espacioso y con una decoración más elaborada que el de la casa de su madre en East Street. Una vez que hubo limpiado tanta mugre superficial como pudo de un cuarto de perfil, que era casi tan grande como él, se dispuso a cometer la esencial tarea de obtener un tono que coincidiera exactamente con el gastado cutis color mentón de la figura sacra. Con el mango menos asqueroso que pudo encontrar entre los pinceles que tenía a su disposición, batió las 6 yemas de su cuenco y luego vertió una minúscula cantidad de la crema cobriza resultante en uno de sus boles de mezcla. El mango de otro pincel hizo las veces de esbelta cucharilla a la hora de extraer de las latas de barniz diminutas porciones de los colores que estimó necesarios, limpiándolo debidamente con un trapo después de cada medida mientras revolvía las distintas cantidades de aquellos polvos vívidos entre los huevos batidos del bol de mezcla. Empezó con un rico y terroso ocre tostado, añadió amarillo de Nápoles con sus toques a tarde estival y siguió con una moderada pizca de rosa lácar grazna. Disculpen un segundo. A continuación, mezcló vigorosamente la combinación con una llovizna hemática y translúcida de carmín alizarina, aplastando las ínfimas cuentas de yemas salpicadas de pigmento con los turbulentos pelos de ardilla. Voy a beber agua un segundo, perdonad. Vale, ya vengo, un segundo. Vale, ya estoy, perdón. A continuación mezcló vigorosamente la combinación con una llovizna hemática y translúcida de carmín y alizarina, aplastando las ínfimas cuentas de yemas salpicadas de pigmento con los turbulentos pelos de ardilla. Contempló la mixtura, de por sí satisfactoria con su ingrediente secreto, un truco que había aprendido de Jackie Thimbles y que consistía en aplicar un leve rocío de azul cobalto para simular el apagamiento de la sangre venosa que circulaba justo bajo la epidermis humana. Si se excedía con los rojos y azules, a Ern le bastaría con compensarlos con una gota de blanco, pero el momento parecía complacido con el resultado de la amalgama y se dispuso a preparar una ligera capa de queso, sacudiendo el yeso blanquecino de su bolsa en un poco de agua, aglutinándolo e incorporándolo luego el temple color carne al estuco. Tras meterse en el bolsillo del pantalón una conveniente gama de pinceles, Ernest cruzó las tablas de su proscenio, aéreo, sosteniendo con ambas manos el cuenco que contenía tan esmeradísima miscelánea, y regresó al margen suroeste de la plataforma para empezar a trabajar con la cabeza inclinada hacia atrás y extendiendo ligeramente los brazos hacia la imagen de la pared cóncava que tenía enfrente en el gigantesco semblante. Primero aplicó una delgada capa de queso color carne sobre el largo trazo que marcaba, iluminándola de lado la línea mandibular del ángel, y luego esperó a que estuviera seca para pulirla finamente con el papel de lija antes de disponerse a dar una segunda mano. Apenas había empezado a aplicar esta última con movimientos ágiles y experimentados sobre aquella cara de 1 metro de largo cuando percibió, para su consternación, que los colores del extremo más alejado habían comenzado a correrse sin que él los hubiera tocado todavía. Mientras la tormenta exterior alcanzaba su cenit con un escalofriante aluvión de truenos, Ern guiñó los ojos, aturdido y alarmado por el incesante código morse de los relámpagos, para atisbar cómo las gotas de pintura se escurrían sobre la cabeza y los hombros ligeramente inclinados de aquel ángel plano. Las retorcidas gotitas, cada uno de un tono diferente, recorrían arriba y abajo y de lado la superficie inferior de la cúpula alrededor de la tez angelical, describiendo trayectorias que contravenían flagrantemente todas las leyes de la razón. Es más, a Ern no le pareció que aquellos riachuelos embravecidos lucieran el brillo típico de lo mojado, sino que eran como arroyos secos de granos de arena que infinitesimales y desbocados avanzaran sobre las pinceladas, siguiendo la curvatura interna, cual limaduras flujentes que flotaban sobre un imán débil. Aquello no era solo imposible, sino que encima se lo iban a descontar del sueldo.
Vacilante e involuntariamente dio un paso atrás y al hacerlo amplió su perspectiva, mas no su comprensión de la frenética y goteante actividad movediza que se estaba desarrollando ante él. Los neutros grises y ocres oscuros que contorneaban el extremo derecho de la ladeada cara gigante se estaban arrastrando en una escarpada diagonal hacia la zona superior izquierda, condensándose en una mancha sombreada, parecida a la que se crearía a un lado de la nariz de alguien que estuviera de frente. El radiante amarillo cromo y el blanco plomo exudados por el halo formaron un brillante borrón irregular de un contorno similar al que tendría la mejilla derecha del ángel si ésta se moviera ligeramente hasta quedar iluminada. Con un escalofrío de terror gélido propagándose por su columna vertebral, Ern cayó en la cuenta de que sin que sus volúmenes rasgaran el área casi plana en la que habían ido trazados y sin que se quebraran los confines de su reino bidimensional, el titánico rostro del ángel se estaba volviendo poco a poco, aún contenido en la superficie del fresco para poder observarlo de tú a tú. En los rabillos de sus ojos se formaron nuevas arrugas de gris de pain coagulado y sus párpados, del tamaño de una hoja y antes tímidamente abatidos, se abrieron de par en par con pequeñas costras de pintura cayendo de sus pliegues recién creados hacia la boca de Ern, que seguía ahí de pie, inmóvil, contemplando el espectáculo con la quijada desencajada. Sus circunstancias eran tan del todo increíbles que ni siquiera se le ocurrió gritar, pero sí que volvió a retroceder otro paso, llevándose esta vez la mano a sus fauces demudadas. En las comisuras de la épica boca de la figura, también emigrada ahora hacia arriba y a la izquierda, los agrietados hoyuelos del negro marfil mezclado con carmín cobraron arrugada vida, cuando aquellos pálidos labios de 30 centímetros se separaron para que el ángel pintado pudiera empezar a hablar. «Ipso tes resultere muy durot», dijo con tono preocupado. Él es, o la razón de este advenimiento, mientras que desde tu punto de vista aparentemente transcurre, será un giro súbito y brusco en el sendero de tu corazón, porque las cosas que has oído concernientes a un cuarto ángulo de la existencia provocan el surgimiento de las dificultades dentro de tu vida mortal, que es concluida en un cementerio en el que brotan tejos, y esto te resultará muy duro. Este complejo mensaje fue el que infirió Ern, quien también dedujo que de algún modo había sido comprimido en tan solo 5 palabras mayormente irreconocibles, y que éstas se habían desenrollado y desplegado por sí mismas en el interior de su mente como si alguien desdoblara un rompecabezas infantil de papel o un poema chino. En pleno esfuerzo por asimilar el contenido ligado a esta frase expansiva, la mera resonancia de la misma le hizo desistir. Comparar la plenitud y envergadura de su sonido con el de una orquesta sinfónica en una sala de conciertos habría sido comparar el de esta última con el de una flauta irlandesa tocada en un armario acolchado. Cada una de sus notas parecía prolongarse en una espiral de incontables repeticiones más débiles y distantes, con los mismos tonos reproduciéndose a una escala cada vez menor hasta dividirse en una miríada de ecos aún más reducidos que desataban minúsculos torbellinos hechos de un sonido disipado y finalmente desvanecido en la persistente tormenta del fondo. Ahora que había terminado de volverse 90 sobrecogedores grados, aquel rostro del tamaño de una mesa parecía casi asentado en su nueva disposición. Solo en sus bordes y en los contornos de sus ojos y labios móviles quedaban partículas reptando pizcas de pigmento deslizadas por pequeños regueros arenosos alrededor de la curvatura del fresco para realizar mínimos ajustes y adaptarse a los suaves ademanes naturales de la testa de la figura y a los cambios de luces y sombras del entreabrir de sus labios. En el corto periodo que había transcurrido en realidad desde el comienzo del episodio, Ernest había adoptado y descartado al instante varias racionalizaciones desesperadas de su situación. Todo era un sueño, pensó, pero entonces supo de inmediato que no lo era, que estaba bien despierto, que los dientes del lado izquierdo de su boca aún le dolían y que los del lado derecho aún albergaban restos del pan frito del desayuno. Decidió luego que era una broma, tal vez posibilitada por una linterna mágica, pero entonces recordó de inmediato que las imágenes generadas por esos dispositivos no se movían. Sería un fantasma de Pepper, pues, como el que tenían en el Highbury Bourne,
para que el espectáculo del padre de Hamlet pareciera caminar sobre el escenario, pero no, porque ese efecto requería una lámina de cristal dispuesta en ángulo y en el lugar de trabajo de Ern no había nada salvo el propio Ern y sus materiales. Con cada nueva explicación que se desmoronaba entre sus dedos, la oleada de pánico fue acrecentándose en su fuero interno hasta que no pudo soportarla más. Su garganta colapsada ahogó un sollozo que hasta él le sonó femenino y dando la espalda a la aparición echó a correr. Sin embargo, al sentir como el pie le vacilaba al primer paso, la terrible conciencia de dónde se hallaba solo y a gran altura regresó con una fuerza abrumadora. Sobre él la tormenta había llegado al clímax de destellos y explosiones, y aunque Ern no hubiera podido decidir sobreponerse a la rígida parálisis que atenazaba sus cuerdas vocales el tiempo suficiente como para gritar, ahí abajo nadie lo hubiera oído. Vale, pues entonces saltaría, terminaría con todo aquello, porque era preferible la caída en picado, el impacto pulverizador, hasta eso sería mejor que esa cosa. Pero ya era tarde, había titubeado demasiado, sabía que no sería capaz de hacerlo, sabía que en última instancia era y siempre sería un cobarde en todo lo relativo a la muerte y el dolor. Retrocedió para encarar al ángel, esperando contra toda esperanza que el truco lumínico y auditivo se hubiera resuelto, pero la colosal fisionomía seguía mirándolo de frente y sus trazos periféricos continuaban retorciéndose levemente y el realce de sus párpados aún se deslizaba con presteza para dar paso al blanco de sus ojos cuando parpadeaba. Y justo entonces volvió a parpadear. Los tonos rosados que habían servido para representar sus labios se arremolinaron antes de cuajarse cuando intentó esbozar un amago de sonrisa reconfortante. Ante esto, Ern empezó a llorar calladamente del mismo modo en que lloraba cuando, siendo niño, no había otra cosa que pudiera hacer que llorar. Se sentó sobre los tablones y hundió su rostro entre las manos justo cuando la voz petrificante volvió a hablar de nuevo, con su hondura desplegada y sus florituras reverberantes escurriéndose hacia la fulgurante nada. Justicia y esta súper le caí. Solo yo, sí, yo, solo mi firme presencia y mis ojos justos contemplando desde lo alto a la vuelta de una doblez o una esquina de los cielos en donde vuelan las palomas, entre las jerarquías y los hierofantes de esta alta Jerusalén, sobre los rectos honestos senderos angostos que sirven de éter a los pobres, allí donde he edificado mi gran tribunal en virtud del cual anuncio que ahora hay justicia sobre la calle, por encima de la calle. Ern había cerrado sus escocidos ojos y presionaba las palmas de las manos contra su cara, pero descubrió que pese a ello seguía viendo al ángel y que no lo hacía a través de las rendijas de sus dedos o de sus párpados como en una luz intensa, sino como si los rayos hubieran sorteado sus obstáculos por alguna ruta que no pudo determinar. Sus intentos de bloquear la visión se demostraron inútiles, así que optó por taparse las orejas con las manos, con el mismo resultado. En lugar de verse amortiguada por el aislamiento interpuesto de cartílago, hueso y grasa, la cascada de voz de la entidad parecía esquivar tales impedimentos para sonar con una claridad cristalina, casi como si la fuente estuviera dentro del cráneo de Ernest. Recordó la locura de su padre y no tardó en llegar a la conclusión de que bien podría ser su caso. El fresco parlante era solo una alucinación y él se había vuelto tan esquinado como su padre. La otra opción era que siguiera cuerdo y que aquella inaudita intervención fuera real, que estuviera teniendo lugar de verdad allí en el balanceante ático de San Pablo, en el mundo, en su vida. Ninguna de estas alternativas le resultaba soportable. La chispeante música de cada palabra del ángel, con sus trémulas frondas armónicas y sus arabescos en desintegración, estaba diseñada para que los sonidos se subdividieran sin cesar en copias sucesivamente menores de sí mismos. Justo al igual que una rama es en sí misma un árbol en miniatura y cada vástago una reproducción a escala de sus ramas. Como un río fragmentado en arroyos y lago en riachuelos sobre su delta, cada sílaba se filtraba a través de un millar de fisuras y capilares en las entrañas de Ern, en el mismo tejido que le daba forma, y todos sus significados lo saturaban de tal manera que ni el más mínimo matiz podía malentenderse, malinterpretarse o perderse. Hay justicia sobre la calle, la calle está por encima de calle. Había dicho la descomunal cara plana, al menos en parte, y en sus pensamientos halló una súbita y potente imagen visual para acompañar la frase. En los ojos de su mente vio lo que en suma era una serie de balanzas colgadas sobre un sinuoso trecho de calzada,
pero la trosca crudeza de la imaginería desconcertó a Ern, que siempre había pensado que gozaba de cierta habilidad para esas cosas. No eran refulgentes balanzas suspendidas de un cielo glorioso que emanara sobre una vereda rústica, como en una ilustración bíblica, sino el burdo bosquejo de un niño o un imbécil. Los platillos pendidos y sus cadenas de sostén no eran más que triángulos escalenos unidos cerca de su ápice, y no exactamente en él por un cuadrilátero oblongo dibujado con mano inexperta. Bajo este último había un rectángulo vacilante y alargado que más que una calle podía haber sido una tira de serpentina. Con tan pocas líneas para su gestación como palabras tenía el discurso del ángel, ese simple croquis descargó todas sus diversas implicaciones sobre Ern por los mismos medios empleados por la voz del ente, implantando modestos paquetes de conciencia que se desplegaron por sí mismos hasta formar algo mucho más grande y complicado. Al estudiar la descuidada imagen mental, Ernest comprendió que se relacionaba para su perplejidad con todos los pensamientos sueltos que había ido teniendo de camino al trabajo aquel día, como si dichas nociones hubieran sido recuerdos retroactivos y nebulosos de la presente revelación, recuerdos que de algún modo alambicado podría haber tenido antes de su contenido, de que su contenido hubiera sucedido. La imagen de su cabeza, entendió, poseía cierta conexión con sus reflexiones previas acerca de las dificultades de los pobres y con sus consideraciones sobre la industria zapatera de Northampton, e incluso parecía revelante respecto a los rudos pensamientos inflamados que le había suscitado su esposa. También evocaba las ponderaciones que había dedicado a su descendencia, John y la pequeña Tursa, y a lo que sería de ella, así como a la fugaz idea de que el cielo estuviera ubicado a gran altura sobre las calles de Lambeth. Pero sobre todo a Ern le sobrevinieron los negros de América, los esclavos liberados y la terrible visualización de los niños marcados. Seguía llorando, sentado y desamparado sobre los mugrientos tablones del suelo, pero ahora sus lágrimas no eran solo por él. Tras haber conseguido captar la atención de Ern, el gran rostro pintado procedió a impartir su lección allí mismo, en medio de una furia rabiosa y tronante que se diría aprisionada en un curso que circundara el chapitel de la catedral. Por los continuos y sutiles cambios en su conducta se le notaba ansioso por transmitir instrucciones de profunda importancia acerca de una pasmosa variedad de temas que parecían ser principalmente de índole matemática y geométrica, campos estos en los que Ern, pese a ser analfabeto, siempre había tenido cierto instinto. El conocimiento, en todo caso, se decantó hacia su interior sin que él tuviera la elección de aceptarlo o no. La visión explicó en primer lugar, mediante su sopa de palabras compactadas y mutiladas, que la tormenta circundante era el resultado de que algo, en este caso el ángel en sí, se hubiera trasladado de un mundo a otro en el interior de este mensaje. Ern oyó la aclaración de que las propias tormentas poseían una geometría imperceptible para los sentidos humanos, de que los rayos que caían sobre distintos lugares en distintos días podían formar parte, aún así, de la misma descarga, solo que refractada, y de que dichas refracciones incluso se dispersaban por el tiempo hacia el pasado y el futuro. La frase con la que expresó estos saberes fue «Yacit les raius marcam nosotros transitus», ya que los rayos marcan nuestros tránsitos. Ernest alzó sus relucientes mejillas iluminadas para contemplar con desesperación el cuarteto de arcángeles representado en azul y oro en el solideo de la cúpula justo sobre los frescos. Quietos e inexpresivos, no ofrecieron ayuda alguna ni tampoco consuelo, pero al menos no se movieron. Al dejar que su mirada volviera a hundirse en la extensión de lentas motas retorcidas que era la faz de su interlocutor, se dio cuenta desde la distancia de que ese era el único sector del fresco y también el único fresco afectado por el fenómeno. En cierto sentido aquello empeoró las cosas, porque si se estaba volviendo loco, ¿no deberían las visiones estar borboteando por doquier, en lugar de hacerlo únicamente en un lugar? Deseó poder desmayarse o incluso padecer un ataque cardíaco y morir con tal de que aquel horror insufrible parara en seco, pero en lugar de eso siguió y siguió y siguió, admirándola con parsimonia a lo largo de las tablas que la cercenaban a la altura del pecho. La tremenda cabeza pareció encoger sus entunicados hombros en un gesto de simpatía con la onda cinética de malvas y ocres tostados, desplazándose a través de los pliegues de la prenda para volver a sentarse antes de que la rutilante imposibilidad reanudara la educación de Ern Bernal, relativa en gran parte al campo de la arquitectura. Y les rings dat l'eternitat estan abiertos. Y ahí en la alta convergencia de los orones,
de los eones, que es cuádruple, en los oscuros y tenues márgenes de nuestro cielo, en el de las cosas, en la dorada encrucijada de la posibilidad de que en esta hora, cuando el pueblo negro está libre y alzado del yugo de un eterno aquí y ahora de la historia que ya ha sucedido, que ya se ha resuelto, que ya ha terminado felizmente con esperanza y admiración, o está a tu parecer irresoluto y abierto, regocíjate aún así, pues hay justicia sobre la calle, ya que los rayos por encima de la calle marcan nuestros tránsitos y los rincones de la eternidad están abiertos. Siguió así durante 2 horas y 3/4. La conferencia fue polifacética y le descubrió puntos de vista en los que nunca antes había reparado. Se le invitó a considerar el tiempo y cada instante de su discurrir en términos de geometría plana, y se le indicó que la comprensión del espacio por parte de los seres humanos resultaba parcial. Se puso un gran énfasis en que las esquinas poseían una significación estructural que pasaba inadvertida, pues se localizaban en los mismos puntos de un objeto, tanto si éste se consideraba sobre el plano como si se observara en la altura, y permanecían constantes, ya fueran expresadas en 2 o 3 dimensiones. Lo siguiente fue una disertación sobre topografía, aunque fue una en la que la materia se llevó a sus extremos más metafísicos. Se le dejó claro que Lambeth resultaba adyacente a la lejana Northampton, cuando el mapa que las contenía se doblaba de determinada manera, y que en cierto sentido ambas localizaciones, si bien distantes, podían concebirse como si estuvieran en el mismo lugar. Abundando más en la topografía, Ernst se vio iluminado con una nueva comprensión del toro, o salvavidas, que fue como él lo bautizó para sus adentros, por parecerse a un círculo inflado con un agujero en medio. Se le remarcó que tanto el canal alimentario del cuerpo humano como el tiro central de una humilde chimenea no eran sino variaciones de esta forma básica, y que para una persona podía ser vista como una chimenea invertida que arrojara combustible por su extremo superior para expulsar por el inferior nubes marrones de humo sólido que se dispersaran por el mar, por la tierra o por cualquier medio salvo el cielo. Llegado a este punto, pese a que las lágrimas aún bañaban sus mejillas y pese a la sensación de ahogo, Ernst se echó a reír. Imaginarse a un hombre o a una mujer como una chimenea puesta del revés le resultó tan cómico que no pudo evitarlo, y encima se le ocurrió pensar en un caudal de largos zurullos emanando sobre Londres desde las torres de fundición de la ciudad. Ernst se carcajeó y el ángel hizo lo propio al oírle, y entonces todas sus centelleantes entonaciones pasaron a estar repletas de gozo, de gozo, de gozo, de gozo, de gozo. Bill Mabut notó que la tormenta había pasado cuando se dio cuenta de que podía oír cómo las iglesias cercanas repicaban por el mediodía. Su mortero seguía cubierto por los últimos raspones de la lechada que había estado empleando para tapar las junturas de ciertas baldosas matemáticas. Pero así lo bajó, se volvió y con los bistecs crudos que tenía por manos dio una palmada para que los hombres le prestaran atención. Su aguda voz de tenor reverberó en las galerías cuando fue de nave en nave, cual gaviota perdida, anunciando un descanso para tomar té y algo de pan. Muy bien, muchachos, parada de media hora. Vamos a llevarnos algo a la boca y a calentar la tetera. Acordándose del decorador, Mabut hizo un gesto con su rosada y brillante cabeza hacia el andamio. Será mejor que bajemos al bueno de Ginger y tal. Alguna que otra vez lo he visto cabreado y creedme, no es algo agradable. El fortachón de Albert Pickles avanzó pesadamente a través del damero pulido, con su reflejo peculiar e incompleto titilando en el lustre bajo sus botas. Miró a Bill y sonrió al tomar posiciones junto a uno de los cabestrantes de la esquina de la estructura. Pues sí, es pelirrojo y está chalao, y su padre sigue siendo soldado. Algunos de sus compañeros rieron a mandíbula batiente con esta antigua rima burlona mientras se prepararon para operar el resto de las maromas del armazón, aunque Bill no se sumó al alborozo. Puede que fuera un tipo rechoncho con voz de pito, pero había ganado una medalla luchando contra los birmanos, y todos aquellos hombres, Albert Pickles incluido, sabían que no convenía contrariarlo. Su padre ha muerto, Bert, así que ya basta de tonterías, ¿eh? Es un tipo decente que ha tenido muy mala suerte ya que le acaba de nacer una cría, así que vamos a bajarlo de una vez para que todos podáis descansar. Los hombres aceptaron la reprimenda de buen grado y luego soportaron la tensión de los cables mientras Bill aventuraba un grito hacia la gloriosa cavidad superior para decirle a Ginger que se preparara, más que nada con el fin de que sus botes no se volcaran ni cayeran cuando la plataforma empezase a descender. No hubo respuesta, pero con los tablones suspendidos a tal altura, Mabut tampoco esperaba que hubiera oído la advertencia.
Alzó su rubicunda barbilla hacia los peones, y estos comenzaron a dejar caer el amplio arco de madera desde el susurrante dorado firmamento de la catedral hasta el musculoso vaivén y suave run-run de su bullicioso suelo. Arriba las poleas entornaron sus alaridos mesurados e intermitentes como una horda de mujeres que se estuvieran metiendo centímetro a centímetro en las gélidas aguas de un baño público. Tras sacarse un pañuelo del bolsillo trasero, Bill Mabut retiró de su coronilla rosada el líquido glaseado de la transpiración y pensó en el periodo que había compartido en Crimea con Ginger Bernal, quien había llegado a machacar en los barracones a uno de sus compañeros de batallón cuando este último había soltado una puya sobre el entorno del que provenía Ginger. Lo cierto es que Bill sentía lástima por su amigo, por ver cuán orgulloso había sido durante la guerra y cuán apelado parecía ahora en todos sus frentes. Nada más regresar de luchar contra los rusos, el viejo John y su padre se habían vuelto majaret antes de morirse no muchos años después. Claramente conmocionado aún por aquello, Ginger se rejuntó con su chica, se casó con ella y enseguida tuvieron un hijo y luego otro. Billy nunca había tratado mucho con las mujeres y de hecho se sentía más a gusto con otros hombres, pero había visto un montón de camaradas sobrevivir a la mugre y a las balas de mosquete solo para que después sus esposas y familias les cortaran las alas. Ginger debía lidiar con muchas bocas que alimentar sin ni siquiera tener un sitio en el que vivir, pues seguía con su madre en Lambeth y esa miserable vieja bruja, por lo que Mabut había podido deducir de un solo encuentro, era para echarle de comer aparte. 25 o 30 metros más arriba, el embés del soporte de Ginger seguía acercándose bajo el rítmico acompañamiento de los quejidos de las cuerdas, los gruñidos de los operarios y los chirridos de las garruchas. Guardándose el mosquero allí de donde había salido, Bill se dio la vuelta para enfilar hacia la borriqueta en la que había dejado el mortero, pues deseaba decentarlo antes de tomarse su taza de té. Tras un indecoroso tira y afloja había conseguido persuadir al cabildo de San Pablo para que los dejara hervir una gran tina de agua en las calderas de la catedral con la intención de poder llenar las dos voluminosas teteras de la loza que los trabajadores habían traído consigo. En aquel instante las susodichas se hallaban humeando en el extremo más alejado de la mesa, junto al juego sucio de tazas de estaño que Bill había visto nunca. También prestadas a regañadientes por los clérigos. Melladas y abolladas lucían manchas mucho más extensas que la fresa del pobre Sam, el joven aprendiz que había llevado a San Pablo. En sus bordes se había incrustado un óxido color mierda y una estaba tan roída por la corrosión que se podía ver la luz del día a través de ella. Mientras retiraba las últimas costras de lechada de su aparejo, Bill tomó nota mental para asegurarse de que ni a Ginger ni a él les tocara la taza que tenía el agujero, so pena de que les meara un chorro de té hirviendo sobre el regazo. Gradualmente notó que su espalda se estaba montando un buen jaleo y se volvió hacia el andamio justo cuando la plataforma descendía por debajo del nivel de la cabeza, a 1,2 metros por la encima del suelo. El viejo Danny Riley, con una barba como la del señor Darwin y la misma boca simiesca de dicho caballero, no hacía más que repetir la misma frase. ¿Quién es ese? Pero por la Virgen María, ¿quién es ese? Insistía una y otra vez como si fuera el tonto del pueblo, así que Bill oteó a ver si a algún arzobispo u otro hombre de igual importancia le había dado por aparecer desde detrás de una columna para dirigirse hacia ellos. Como no vio a nadie, volvió a mirar hacia la nao de tablas y ahora ya deslizada apenas unos cuantos centímetros de las baldosas, a falta de que un último berrido de las 4 poleas terminara de desembarcarla. Proveniente de la figura acuclillada en el centro de la construcción, oyó un tartamudo que solo le resultó audible una vez los cabestrantes quedaron en reposo y que aún así no supo distinguir si se trataba de una risa o del sonido de un sollozo. Había lágrimas agolpadas ciertamente en las tiznadas mejillas de la figura, pero confluían en la línea de lo que bien habría podido parecer una sonrisa gozosa de no ser por aquellos ojos cargados de confusión y dolor. Sobre los tablones que tenía delante, escrita con un dedo empapado de amarillo veneciano en letras tan fluctuantes como las de un niño pequeño, aparecía la palabra toro, que Bill reconoció como un término astrológico por el hecho de que él mismo había nacido en mayo. Lo que Mabut no podía desentrañar, sin embargo, era cómo había llegado la palabra a escribirse en el tablaje. Cuando sabía a ciencia cierta que el hombre había enviado allá arriba a retocar los frescos, no podría escribir ni su nombre.
Como mucho habría sido capaz de copiar la forma de las letras si alguien se lo hubiera encomendado, pero obviamente ese no podía haber sido el caso estando a solas en lo alto de la cúpula. Como cuando uno sueña que lo persiguen, Billy se apresuró hacia la apiñada jaula de andamio, apartando a cuanto inmóvil y boquiabierto peón se encontró a su paso. Entre los jadeos de los gritos ahogados que lo rodeaban oyó a ver Pickles. ¡Joder, coño! Casi al unísono escuchó los ruidosos pasos de los sacerdotes que acudían a la carrera para ver qué venía tanto follón. Junto a la figura naufragada y en su balsa alguien había empezado a llorar. Por el sonido, Bill creyó identificar al joven Sam. Alzando la vista desde los botes y pinceles dispersos entre los que se había sentado y desde el inexplicable garabato chillón, la persona que había descendido desde el pináculo de aquella enorme grúa observó a Mabut y al resto de sus colegas, y luego exclamó unas risitas mezcladas con una suerte de llanto. Su expresión no carecía de reconocimiento, sino que era más bien la de alguien que hubiera estado fuera tanto tiempo como para llegar a considerar que sus compañeros y su antiguo trabajo no habían sido más que un mero sueño, y que ahora se sorprendiera al descubrir que seguían allí. Al devolverle la mirada a aquellas pupilas destruidas y desconcertadas, Billy pudo sentir que ahora eran sus ojos los que se llenaban de lágrimas calientes. Al tratar de hablar, su voz se tornó una octava más aguda de lo normal. No pudo evitarlo. Amigo mío, pobre viejo camarada, ¿qué ha sido de ti? Una cosa era segura: durante el resto de su vida, cuando se hablaba de Ernest Bernal, nadie jamás volvería a llamarlo pelirrojo. Billy condujo a su maltrecho amigo de vuelta a casa por el puente de Blackfriars y se quedó un rato con sus desconsolados familiares después que estos reconocieran al extraño que había regresado del trabajo antes de tiempo. Bill se sorprendió al comprobar que la madre de Ern lloraba. Nunca hubiera pensado que albergara ni una pizca de piedad, aunque la condición de su hijo hubiera hecho llorar incluso a una piedra. Lo peor no era la pinta que tenía ahora, sino los asuntos de los que hablaba: pájaros, palomas, rayos, esquinas, chimeneas, un batiburrillo de cosas corrientes y molientes que mencionaba con el mismo tono secretista que se emplearía para hablar de una sirena. La única persona en toda la casa que no estaba lloriqueando era el crío de 2 años, el joven John que permanecía sentado, examinando con sus enormes ojos oscuros a su padre transmutado, mientras su madre, su abuela y su hermana pequeña plañían, y en todo ese tiempo jamás llegó a hacer el más mínimo sonido. Ernest siempre se negó a contar lo que le había sucedido allí entre las tormentosas nubes de Londres, salvo en cierta ocasión en la que se dirigió a Johnny Tursa cuando su hijo contaba 10 años y su hija solo 8. Los hijos de Ernest, por su parte, jamás revelaron lo que les había dicho ni a su madre ni a los hijos que tuvo John cuando se casó y engendró descendencia de 10 años más tarde, a finales de la década de 1880. Al día siguiente, y de hecho durante todos los días de aquella semana, Ern Bernal, tras haber vuelto en cierta medida a sus cabales, acometió el aguerrido intento de recuperar su trabajo en San Pablo, insistiendo en que no le pasaba nada de malo. Cada mañana llegaba al pie de Ludgate Street y se quedaba allí un buen rato, incapaz de seguir adelante, antes de desandar el camino abatido y regresar a Lambeth. Tuvo varios trabajos esporádicos aquí y allá, aunque no en iglesias y jamás a altura alguna. Anne le dio otros 2 hijos, primero una niña llamada Apelina y luego otro chico al que Ernest insistió mucho en que debían bautizar con el nombre de Mensajero. En 1868 la esposa y madre de Ernst se pusieron de acuerdo por primera vez en la vida y consintieron que lo internaran en Bedlam, donde Thursa y John, en ocasiones sus otros 2 hijos pequeños, siguieron haciéndole visitas, al principio mensuales y luego anuales, hasta julio de 1882, que fue cuando Ern, durmiendo y a la temprana edad de 49 años, pereció de un ataque al corazón. Excepto sus 2 hijos mayores, nadie llegó a descubrir jamás qué quiso decir con la palabra toro.